El pasado 27 de febrero tuvo lugar en la Biblioteca Municipal una charla promovida por la Concejalía de Vivienda junto al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Fue una sesión informativa sobre las ayudas a la rehabilitación para la eficiencia energética de edificios, el Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía, que hoy podrán ver íntegra en este programa. Bueno, pues buenas tardes. Hoy el objetivo es una charla informativa para informar de unas subvenciones que vienen con fondos europeos y a través del Ministerio, del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia de vivienda, pues se ofrecen este tipo de ayudas que van en línea con lo que la Unión Europea y con lo que ya va marcando toda la normativa, que es a tener viviendas más eficientes, edificios más eficientes, por un lado para poder ahorrar en la factura de la luz, es decir, que cuando tengamos puesto el aire acondicionado o tengamos puesta la calefacción, eso no se pierda ni por las ventanas, ni por los tejados, ni por las puertas de las casas, para que sean las viviendas más eficientes por el tema del ahorro energético, también mirando por el tema del medio ambiente para poder conseguir pues ese ahorro económico que al final, pues la electricidad, como todos sabemos, se produce ahora mismo bien o centrales nucleares o poco a poco se van implantando las energías renovables. Así que vimos interesante esta charla que nos ofrecía el Colegio de Arquitectos y Aparejadores de Málaga, y pues le hemos tomado la mano y le facilitamos este espacio, y también pues en este caso la televisión local lo va a grabar para aquellas personas que no han podido venir y que puedan tener esta información que desde el Ayuntamiento creíamos que es importante que podáis tener estos recursos a mano y que podáis beneficiaros de estas subvenciones y estas ayudas que están ahí pues para lo que estamos hablando, para mejorar nuestras viviendas a nivel de confort y a nivel también de ahorro económico. Son unas subvenciones que ahora Ana Montesino es la que os va a explicar. Ella está también en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Málaga. Nos ofrecerá también los teléfonos que están a disposición para resolver cualquier duda, y no dudéis en preguntar, porque todo lo que os llevéis aclarado mejor será. Nos parecieron muy interesantes porque también estas subvenciones no exigen algo que limita mucho las subvenciones en muchas ocasiones, que es el nivel de renta o de ingresos de la unidad familiar. En este caso no existe ese requisito, por lo tanto cualquier persona las puede solicitar independientemente de su nivel de ingreso. Y otra ventaja es que no hay que declararla en la declaración de la renta, y por lo tanto no va a haber ese problema que ha habido en otras ocasiones con otras ayudas, que pues luego se encontraban que cuando se hacía la declaración de la renta costaba como que habían tenido dos pagadores, y eso pues muchas veces salía a devolver. En este caso, estas subvenciones no tienen tampoco ese inconveniente. Así que nada, os dejo con Ana, que os explique con más detalle, y yo creo que, hablo por Ana, pero creo que será así, la podéis interrumpir, preguntarle en cualquier momento las dudas, porque lo importante es que salgáis de aquí sabiendo cómo podéis solicitar la ayuda, para qué la podéis solicitar, si tenéis alguna demanda de decir, entra esto, pues preguntarlo, y Ana pues encantada en resolver todas vuestras dudas. Así que nada, os dejo con Ana. Muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias por asistir a esta jornada. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande su colaboración. A Teresa en particular, me consta que tiene un interés concreto en que todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio se puedan beneficiar de estas ayudas. Y como ha dicho, soy Ana Montesino, soy arquitecto técnico, y trabajo en la oficina de rehabilitación que está en el Colegio de Aparejadores de Málaga. Aquí tenéis el programa que también os he entregado en la entrada de cómo se va a desarrollar la jornada. Vamos a hablar en principio de la oficina de rehabilitación a la que pertenezco, la importancia de la rehabilitación energética, los aspectos generales de estas subvenciones, y a continuación pasaré a exponer las 4 líneas que componen este plan Ecovivienda de subvenciones. Finalmente, un capítulo interesante son otro tipo de deducciones, además de estas subvenciones,
que son deducciones en el IRPF, en el IVA e incluso a nivel municipal en el IBI y en el ICIO. Al final abriré un turno de preguntas para resolver cualquier duda que tengan. Bueno, la Oficina de Rehabilitación de Andalucía, a la que pertenezco, se creó al amparo de un convenio que firmaron los 3 consejos andaluces, del Colegio de Aparejadores, del de Arquitectos y el de Administradores de Fincas. En definitiva, somos los agentes implicados en la rehabilitación energética, los técnicos como conocedores de la edificación y de la rehabilitación en sí, y los administradores de fincas juegan un papel importante porque son los que de primera mano tienen contacto con las comunidades, que son unos de los posibles beneficiarios de estas subvenciones. Tenemos 18 oficinas en toda Andalucía y nuestra función es informar y promocionar y difundir, por ejemplo, a través de esta jornada, las subvenciones existentes y, por supuesto, atender las dudas y consultas tanto de los particulares como de los técnicos implicados en el proceso de rehabilitación energética. Como os comentaba, aquí en Málaga hay 3 oficinas. Yo estoy en la del Colegio de Aparejadores, también hay una en el Colegio de Arquitectos y otra en el Colegio de Administradores de Fincas. Podéis contactar con cualquiera de nosotros, os vamos a dar la misma información y estamos abiertos a cualquier consulta. Esta es nuestra página web, os invito a visitarla porque es muy completa, contiene toda la información sobre las subvenciones, rehabilitaandalucía.es, y en ella vais a encontrar desde un plan de formación gratuito al que os invito a echarle un vistazo. Por ejemplo, esta tarde se está ofreciendo un curso sobre deducciones fiscales de la mano de un técnico de Hacienda, o sea que es muy interesante. Todos los cursos son gratuitos y abiertos para cualquier persona, simplemente que hay que hacer una inscripción previa. Y ya os digo que se llena enseguida el cupo, por lo tanto hay que estar ojo a visor e intentar inscribirse en cuanto sale publicado el curso. Las actividades divulgativas pues son las jornadas que estamos organizando, por ejemplo, la semana pasada en Cártama, hoy en Alaurín el Grande, la semana que viene estaremos en Estepona. Y luego a nivel de ciudadanos pues vais a encontrar unas guías muy interesantes sobre cómo ahorrar energía en vuestras viviendas, cómo acometer una rehabilitación energética en vuestras viviendas. Y a nivel de técnicos que participen en el proceso de rehabilitación, pues igualmente herramientas que les van a facilitar el elaborar esa documentación técnica que hay que preparar junto con las solicitudes de subvenciones. Os voy a hablar un poquito de la importancia de la rehabilitación energética. Qué duda cabe que todos sabemos, y como ha comentado Teresa, ¿no?, que nos importa desde el bolsillo, porque cuanto más eficiente sea nuestra vivienda, más vamos a ver ese ahorro en las facturas. Y nos importa medioambientalmente. Todos estamos concienciados de la importancia que es cuidar nuestro medio ambiente, emitir el mínimo número de gases de efecto invernadero. Y aquí tenéis algunos datos de la eficiencia, o en este caso de la deficiencia, mejor dicho, del parque edificatorio en España. El 55% de las viviendas son deficientes, un 39% poco eficientes y tan solo un 6% son eficientes. Y además, un dato importantísimo es que las viviendas consumen el 30% del total de la energía que se consume en nuestro país. Y la calificación energética, esa famosa etiqueta energética que todas las viviendas que se quieran alquilar o vender tienen que disponer de ella, pues la mayoría, el 81%, estamos en la escala más baja, ¿de acuerdo? La E, la E, la F o la G. ¿Y qué ventajas tiene en la rehabilitación energética? Pues todos sabemos que aumentamos el valor patrimonial de nuestra vivienda, aumentamos, por supuesto, el confort, la habitabilidad. Una vivienda mejor aislada va a ser más confortable y, como he comentado antes, y por supuesto, lo que nos toca en el bolsillo, un menor consumo, pues se ve reflejado en esas facturas y en el ahorro económico que ello supone. Como aspectos generales de estas subvenciones, os cuento que vienen a raíz de la pandemia del COVID. En la Unión Europea se decidió, por un lado, ayudar a los países miembros a afrontar la crisis económica derivada de la pandemia y, por otro lado, por supuesto, como objetivo que tiene la Unión Europea siempre, habéis oído hablar de la Agenda 2030, la 2050, pues, por supuesto, la protección del medio ambiente, ¿no?
Entonces se ideó unos fondos, los fondos Next Generation, para ayudar a los países miembros a través de los diversos planes que pudieran crear cada uno de ellos, pues a afrontar esa crisis económica y a la vez ayudar a la mejora y la protección del medio ambiente. En España se creó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contiene diversas políticas, y una de ellas, las que nos afecta y de donde deriva este plan, es el Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana. Hay muchos otros planes dedicados a infraestructuras, a movilidad urbana, en fin. La nuestra es la de rehabilitación de vivienda. Y en Andalucía, como bien ha dicho Teresa, donde tenemos las competencias en vivienda, pues ese PRTR, ese plan de recuperación, se transforma en el Plan Ecovivienda. El Plan Ecovivienda tiene varias líneas de actuación, como ahora desarrollaré. Una de ellas, por ejemplo, son el apoyo a las oficinas de rehabilitación. A través de ese plan se creó la oficina a la que pertenezco, y las líneas directas de subvención para rehabilitación energética residencial. La normativa que regula, hay una normativa a nivel estatal, que es el Decreto 853, y luego, por supuesto, la transposición a cada una de las comunidades autónomas. En Andalucía se estableció la orden que regulaba las bases el 9 de junio de 2022 y en septiembre de 2022 la convocatoria de las ayudas. Estas ayudas están vivas, por así decirlo, desde septiembre de 2022. Hubo una primera convocatoria que finalizaba en 2023, con una cuantía, una cantidad de dinero que venía de los fondos Next Generation, pero en vista del éxito que tenían, se ampliaron esos fondos y se amplió el plazo también de la convocatoria. El objetivo de estas ayudas, de cada una de las líneas de ayudas que vamos a ver, siempre es la mejora de la eficiencia energética de la vivienda. ¿Y cómo mejora eficientemente una vivienda? Pues reduciendo el consumo o reduciendo la demanda. Es decir, reduciendo la cantidad de energía que consume mi vivienda y también o solamente reduciendo la cantidad de energía que necesita. Cuanto menos calefacción y menos refrigeración necesite mi vivienda, más eficiente es también. Y, por supuesto, la reducción de la demanda va a llevar aparejada directamente una reducción del consumo. Las cuantías, como datos importantes, aunque ahora entraré en cada una de las líneas, pueden ir desde el 40 al 80% de la inversión total que se haga en la rehabilitación energética de la vivienda, puede cubrir el 100% de los honorarios de los técnicos que elaboran la documentación necesaria para solicitarlas y como dato, pues en la línea 3, por ejemplo, pueden llegar a 18.800 euros por vivienda. ¿Quién puede beneficiarse? Pues puede ser el propietario, el arrendatario o el usufructuario de una vivienda. Puede acogerse a una o varias de las líneas, que ahora lo veremos. Y como obras subvencionables, en general, son todas aquellas que mejoren la envolvente térmica del edificio. La envolvente es todo aquello que rodea el edificio del exterior, es decir, sus fachadas y su cubierta. Todo lo que sea mejorar esa envolvente forma parte de esas actuaciones. Pues podemos poner un aislamiento en fachada, podemos sustituir las ventanas por otras más eficientes, podemos poner aislamientos en cubierta también. Todas esas actuaciones serían mejorar la envolvente. Otro tipo de actuaciones sería sustituir las instalaciones que tenemos en la vivienda por otras más eficientes. Pero, ojo, estas subvenciones no cubren instalaciones de generadores térmicos que utilicen combustibles fósiles. Es decir, no se pueden subvencionar. Yo tengo un aparato de aire acondicionado que tiene una calificación de F o G, de esos antiguos, ¿verdad? Y voy a cambiarlo por uno con etiqueta A. No. Si es un aparato que utiliza o electricidad o gas, combustibles fósiles, no se pueden subvencionar. ¿De acuerdo? Solamente se pueden subvencionar instalaciones que utilicen energías renovables, pues ya sean paneles solares, ya sean térmicos o fotovoltaicos, o aerotermia, ¿de acuerdo? Cualquier instalación que no utilice combustibles fósiles. También se pueden instalar nuevos, se pueden sustituir los que tengamos, pues por ejemplo, cambiar el sistema que tenemos de calefacción y refrigeración por uno de aerotermia, o si nuestra vivienda carecía de sistema, instalar uno nuevo, pero siempre que sea o con energía renovable o que no utilice combustibles fósiles. ¿Qué cubre la ayuda? ¿Qué podemos subvencionar con esa ayuda? El presupuesto de contrata, es decir, la empresa que nos va a hacer la obra, incluso con sus gastos generales y su beneficio industrial.
Los honorarios de los técnicos que redacten la memoria, el proyecto y que hagan los certificados de eficiencia energética, que ahora veremos que son obligatorios, y los costes de gestión y tramitación. El IVA es un capítulo a tener en cuenta porque para cualquier persona física, como el IVA no te lo puedes deducir, pues lo pones también como coste subvencionable. Se incluye el IVA en el presupuesto total y la cuantía te cubre también el IVA. En cambio, si eres una sociedad, por ejemplo, propietaria de un inmueble y puedes acogerte a estas ayudas y como sociedad puedes deducir el IVA, no podrías incluirlo como coste subvencionable. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia. En cuanto a las solicitudes, el plazo finaliza este próximo 5 de abril. Son en concurrencia no competitiva, eso quiere decir que no hay unos baremos de puntuación, todas las solicitudes entran según el orden según la fecha de entrada de esa solicitud en la delegación. Se presentan por medios telemáticos, ahora os indicaré la página web en la que es, y se pueden solicitar subvenciones para obras que aún no han iniciado, que ya están iniciadas o incluso que han finalizado, siempre que cumplan los criterios, lógicamente. Finalizadas con posterioridad a febrero de 2020, ¿de acuerdo? Si hicimos la obra en su momento y disponíamos del certificado de eficiencia energético previo, que es obligatorio, como ahora veremos, tenemos todas nuestras facturas y hemos conseguido un ahorro energético al menos del 30%, pues podríamos solicitar la subvención también. Y sí. Previo a las actuaciones. No, el certificado de eficiencia energético previo, como os comento aquí, para acreditar que se ha conseguido ese ahorro no sirven las facturas de la luz, sino los certificados de eficiencia energética. Tienes que tener uno previo a las obras, antes de haber actuado sobre tu vivienda, y tiene que estar registrado, obligatorio, en el registro andaluz de certificados. Y si tu actuación no la has hecho aún, pues lo que haces es una simulación, haces un segundo certificado de eficiencia energética simulando cómo quedaría tu vivienda, qué calificación obtendría y qué consumo de energía tendría una vez hechas las actuaciones. Si ya las has ejecutado, ya ese segundo certificado ya sería real también y también debería estar registrado. Pero si aún no has acometido las obras, tienes uno previo y el técnico hace una simulación. Pues si cambiamos las ventanas vamos a ahorrar un 30%. Perfecto, cumplimos requisitos, podemos solicitar la ayuda, por ejemplo. Siempre es obligatorio en las 4 líneas presentar los 2 certificados de eficiencia energética. Las ventajas, como os comentaba antes, es la cuantía de las ayudas, es muy importante, puede llegar hasta el 80% de la inversión que hagamos. Son compatibles, como os comentaba también Teresa, con las deducciones fiscales y no computan en la renta, no computan en el IRPF, no hay que declararlas. No son como otras subvenciones que recibimos, ¿no? Y como solemos decir, lo que me dan por un lado me lo quitan por otro. Estas no hay que declararlas en el IRPF. Y como os comentaba antes, aumentamos el valor patrimonial, la confortabilidad de nuestra vivienda y el ahorro económico que supone mejorar nuestra vivienda. La solicitud de la subvención se hace a través de la página web. Yo, de todas formas, aprovecharé el listado de asistentes que os he pasado en la entrada para enviaros toda esta información por correo electrónico y, por supuesto, cualquier duda que tengáis, en el programa tenéis mis datos de contacto. En esa página web de la Junta de Andalucía viene explicado cómo se hacen los trámites y viene toda la documentación necesaria. Las fases del trámite es una primera solicitud en la que no hay que aportar ningún documento, simplemente se cumplimenta el formulario de solicitud. Sí que hay que tener los datos de los 2 certificados y el presupuesto. Con esos 3 datos ya se puede solicitar la subvención. Y una vez que la delegación la admite, esa solicitud, ya sí, a posteriori, tienes que presentar los documentos, ya presentar los certificados, la memoria, el presupuesto de la empresa que te va a hacer la obra o que te la haya hecho ya, el presupuesto del técnico que te ha hecho los informes, en fin, toda la documentación se entrega a posteriori, pero en un primer momento no es necesario aportar ninguna documentación. A continuación os voy a contar en qué consisten las 4 líneas de subvención existentes. Tenemos 2 líneas que cubren lo que son las actuaciones directamente en viviendas, una línea 3 que es para edificios completos, edificios de viviendas o viviendas unifamiliares, que a efectos de esta norma es como si fueran un edificio,
y una línea 4 que es para viviendas unifamiliares o viviendas en bloque. ¿De acuerdo? Las líneas son compatibles, es decir, se podría pedir la 3 y la 4 siempre que no sea para subvencionar la misma actuación. Por ejemplo, yo podría pedir, si tengo una vivienda unifamiliar, puedo acogerme a la línea 3 y a la 4, y podría pedir la 3, por ejemplo, para un aislamiento en cubierta y en fachada, y podría pedir la 4 para la sustitución de ventana. ¿De acuerdo? Sería compatible en ese sentido. Y luego hay otras dos líneas, que es una pero dividida en dos, que lo que cubren son los honorarios de los técnicos para dos documentos importantes y obligatorios en algunas de las líneas, como ahora veremos, que son el libro del edificio existente y el proyecto de rehabilitación. Esas líneas cubren los honorarios del técnico para que el propietario, la comunidad de propietarios, no tenga que hacer ese desembolso para obtener esos documentos. Esas 4 líneas, como os comentaba, serían la 3, la 4, la 5.1 y la 5.2. En la línea 3, como os comentaba, para edificios o para viviendas unifamiliares. ¿Qué cubre? ¿Quién puede solicitar, estas subvenciones en línea 3? Pues, como os comentaba antes, los propietarios usufructuarios de las viviendas, también el inquilino, es decir, quien tiene arrendada la vivienda, siempre que cuente con el acuerdo del propietario. Es decir, el propietario tiene que permitir, ¿verdad?, a ese arrendatario que solicite las ayudas mediante un compromiso de asumir el coste de las actuaciones que no cubra la subvención. ¿De acuerdo? Mediante ese acuerdo, el arrendatario podría solicitar en su nombre las ayudas también. Las comunidades de propietarios y las agrupaciones de propietarios y sociedades cooperativas. ¿Qué actuaciones se subvencionan? Como decía antes, hay que cumplir una serie de requisitos. En principio, hay que reducir el consumo de energía de ese edificio o de esa vivienda unifamiliar un 30%, es decir, comparando el certificado de eficiencia energético previo y el posterior, el consumo de energía tiene que haberse reducido un 30%. Ese es un requisito para todos. Y luego, en función de la zona climática en la que se encuentre el edificio, también, es decir, además de reducir el consumo, va a tener que reducir la demanda, es decir, la necesidad de calefacción o de refrigeración, en un 25% si está en una zona climática C y en un 35% si está en una zona climática D o E. Tenemos la suerte de estar en Alaurín el Grande, que está en una zona climática B, por tanto, no estaríamos obligados a cumplir ese segundo requisito de reducir la demanda. Tan solo debemos cumplir el requisito de reducir el consumo un 30%. Además, en la línea 3 es muy interesante para las comunidades de propietarios, sobre todo de edificios con cierta antigüedad, que siempre que las obras que planteen hacer cumplan ese requisito de reducir el consumo un 30%, además la subvención les puede cubrir otras obras necesarias para conservar ese edificio y para mejorar la accesibilidad. ¿De acuerdo? Se podrían plantear obras desde reparar humedades, arreglar el portal, mejorar la accesibilidad, es decir, toda una serie de obras complementarias, siempre que sean necesarias, por supuesto, que así lo acredite el proyecto o la memoria técnica, y también se pueden subvencionar, aunque esas obras no van a mejorar la eficiencia energética del edificio, pero sí las cubre la subvención. ¿De acuerdo? Como os comentaba antes, no son subvencionables los generadores térmicos que usen combustibles fósiles, ni electricidad ni gas. La cuantía de las ayudas en la línea 3 es la más importante, porque además cada comunidad, cada bloque de viviendas se lleva un buen pellizco porque va por número de viviendas, además de por porcentaje. Para todas aquellas obras que consigan reducir el consumo de energía entre un 30 y un 45%, la subvención le va a cubrir el 40% del importe de las obras, con un máximo de 6.300 euros por vivienda. ¿De acuerdo? Si consigue reducir el consumo de energía más aún, es decir, que además de aislamiento, ponen placas solares, en fin, consiguen reducir más la energía, entre un 30 y un 45%, ya la subvención sube al 65% de la inversión, con un máximo de 11.600 euros por vivienda. Y hay un último escalón para aquellas actuaciones que vienen a ser una rehabilitación integral a nivel de eficiencia energética y consiguen reducir el consumo más de un 60%,
alcanzan el máximo de la subvención, que sería el 80% del coste total, con un máximo de 18.800 euros por vivienda. Además de estas cuantías, también aparecen las cuantías por metro cuadrado de local. También puede haber locales comerciales en esos bloques de viviendas, siempre que la superficie que ocupen las viviendas sea más del 50%, es decir, que mayoritariamente sea un edificio residencial de viviendas, no un edificio de locales ni de oficinas. Y además de las obras que ya hemos comentado, si el edificio tiene amianto, hay que retirarlo y hay una cuantía extra por esa retirada de amianto. Por cada vivienda que componga el edificio serían 1.000 euros más, si el edificio tiene amianto porque tenga cubiertas o bajantes con amianto. Como requisitos, tiene que haber un proyecto o una memoria de la actuación en función del alcance de esas actuaciones. Se requerirá un proyecto firmado por un arquitecto o simplemente será suficiente con una memoria técnica. Debe incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición obligatoriamente. Como os comentaba, al menos el 50% de la superficie tiene que ser residencial. Tiene que haber un certificado de eficiencia energético previo. También un libro del edificio existente, como ahora veremos, otro documento. Y el acuerdo de la comunidad de propietarios, que además tiene que estar en un modelo oficial que tiene publicada la Junta de Andalucía dentro de la página web, en el que cada uno de los propietarios, en función del coeficiente de participación, se compromete, o sea, asume la solicitud de la subvención y se compromete a asumir el gasto que no cubre la subvención. En la línea 3 es cierto que la documentación técnica es bastante, porque el estudio de gestión de residuos y el libro del edificio, por ejemplo, no se exigen en la línea 4, pero sí en la 3. En la 4, como os comentaba antes, para viviendas unifamiliares y viviendas en bloque, es decir, las viviendas en bloque solamente pueden pedir esta línea 4, pero ahora veremos que es mucho más sencilla y mucho más asequible de solicitar. En este caso, para poder solicitar la línea 4 hay 3 requisitos. Con que cumpla uno de los 3 es suficiente, no influye la zona climática en la que esté. Puede reducir la demanda de calefacción y refrigeración al menos un 7%, reducir el consumo de energía al menos un 30%, o hay una tercera opción, que es la que se utiliza cuando se quieren sustituir las ventanas, por ejemplo, porque es sencilla, y es que las ventanas que vayamos a colocar, las nuevas, cumplan los criterios técnicos del Código Técnico de la Edificación. Cualquier buena ventana, entre comillas, que nos suministre una empresa va a cumplir esos requisitos. Ahí veis las tablas, es decir, que esa ventana tiene una determinada permeabilidad o un valor máximo de permeabilidad y de transmitancia térmica, es decir, que aísla lo suficiente. ¿De acuerdo? Con que las ventanas que pongamos cumplan estos requisitos, pues ya tenemos derecho a esa subvención, ¿de acuerdo? Aunque no reduzcamos un 30% el consumo ni nada. Aún así, aunque solo pidamos la subvención para sustituir ventanas, sigue siendo obligatorio presentar los 2 certificados de eficiencia energética, ¿de acuerdo? Aunque no vayamos a demostrar que se reduce el consumo, siempre es obligatorio presentarlos. Y los destinatarios, igual que en el caso de la línea 3, propietarios, usufructuarios o arrendatarios, siempre que tengan permiso del propietario. Como requisito importante, que no existe en la línea 3, es que tiene que ser el domicilio habitual y permanente del solicitante, es decir, quedan excluidas las segundas residencias, porque aunque a la hora de solicitar no hay que presentar documentación, en la segunda fase habrá que acreditar que esa vivienda es nuestro domicilio habitual y permanente mediante un certificado del padrón, un certificado de empadronamiento. Entonces, si tenemos una vivienda vacía, porque la utilizamos solamente en periodo vacacional, pues no vamos a poder solicitar esta ayuda. En cambio, si la tenemos alquilada, tenemos un inquilino, ese inquilino en su nombre puede solicitar la ayuda, porque si está empadronado en esa vivienda, pues cumple el requisito. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Claro.
Claro. Nosotros, vamos a ver, podemos reducir la demanda o el consumo. Si tocamos una instalación, vamos a incidir en el consumo, no en la demanda. Para incidir en la demanda tendríamos que tocar la envolvente, ¿de acuerdo? La demanda de calefacción o refrigeración va a ser menor si nuestra casa está mejor aislada. Tenemos aislamiento, tenemos buenas ventanas, eso va a incidir en la demanda. Si reducimos la demanda, lógicamente vamos a reducir el consumo, porque si necesito menos calefacción y menos refrigeración voy a gastar menos. Y otras actuaciones son las que influyen directamente, inciden directamente en el consumo. Para incidir en el consumo es mejorar la eficiencia de las instalaciones de las que ya disponemos, es decir, o sustituirlas por unas más eficientes o directamente instalar unas nuevas, como por ejemplo instalar paneles solares para producción de agua caliente o para producción de energía, paneles solares térmicos o fotovoltaicos. Tocando o incidiendo en las instalaciones vamos a reducir el consumo, además de si tocamos la demanda, por supuesto. Pero, por ejemplo, para sustituir una caldera de gasoil no podemos sustituirla por otra de gasoil porque es un combustible fósil y no entra como subvención, ¿de acuerdo? Pero sí podríamos producir el agua caliente con paneles solares térmicos, por ejemplo. Exactamente, biomasa, pellet, todo lo que son energías renovables, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la cuantía de esta subvención en la línea 4? Pues solamente hay un escalón, a diferencia de la línea 3, que varía en función del porcentaje de ahorro energético. Aquí la subvención es el 40% del coste total. Coste total, os recuerdo, como comentaba antes, que el coste de la obra, el coste de los honorarios del técnico que nos tiene que hacer esos 2 certificados y esa memoria, ¿de acuerdo? Incluso el IVA es subvencionable. Pues de ese coste total, el 40% sería la ayuda, con un máximo de 3.000 euros. Hay que hacer cálculos y es siempre la menor de las dos cantidades. Aproximadamente, si nuestra inversión es de 7.500 euros o mayor, ya conseguiríamos la cuantía máxima de los 3.000 euros. El coste mínimo tiene que ser 1.000 euros, es decir, si vamos a cambiar 2 ventanas y no llegamos a 1.000 euros, no podemos entrar dentro de la subvención. ¿De acuerdo? Las actuaciones subvencionables son las mismas que en línea 3, mejora de la envolvente, sustitución de instalaciones, a excepción de obras de mejora de accesibilidad y conservación, como os decía, que en la línea 3 sí las cubre, en la 4 no. En la 4 solamente son las obras que mejoren la eficiencia energética, reduciendo el consumo, reduciendo la demanda o porque los elementos sustituidos, las ventanas, cumplan las tablitas estas del código técnico de la edificación. No podemos hacer ninguna otra obra, hombre, la podemos hacer, pero no entra dentro del presupuesto subvencionable. Una vez vistas las 2 líneas que subvencionan obras, por así decirlo, ahora vamos a ver las otras 2 que subvencionan los honorarios de los técnicos que elaboran documentación. En la línea 5.1 se cubren los honorarios del técnico que elabora el libro del edificio existente, que, como hemos visto antes, es obligatorio presentarlo en la línea 3, ¿de acuerdo? Entonces, financia el 100% de los honorarios con unos máximos que ahora veremos y los destinatarios, los que pueden solicitar esta ayuda, son los mismos que pueden solicitar la línea 3, puesto que este libro es necesario para la línea 3. De hecho, lo lógico es que las comunidades de propietarios soliciten tanto la línea 3 como la 5.1. Solicitan la 5.1, el técnico les elabora el libro del edificio y ese libro del edificio lo presentan para obtener la línea 3. Siendo así, de la línea 3 nos restarían la cantidad que nos hayan dado en la 5.1, porque si no nos la estarían dando 2 veces. El coste, es decir, la subvención que nos dan para viviendas unifamiliares o para edificios de menos de 20 viviendas son 700 euros más 60 euros por vivienda. Y si el edificio tiene más de 20 viviendas, serían 1.100 euros más 40 euros por vivienda, con un máximo de 3.500. Es una cuantía suficiente para cubrir lo que un técnico nos va a cobrar por elaborarnos el libro del edificio, con lo cual es un coste cero para la comunidad. Si consigue esta subvención, el técnico le elabora el libro del edificio, con la cuantía se pagan los honorarios de ese técnico y no le supone ningún gasto a la comunidad. Si el edificio no tiene ITE, no ha pasado la inspección técnica de edificios, la cuantía se aumenta un 50% más, pero únicamente si no está obligado a pasarla. Es decir, si el edificio tiene la antigüedad que establecen las ordenanzas de su municipio
por la que le obliga a pasar la ITE y no la ha pasado, no puede pedir ese 50% más, porque está obligado legalmente a tener esa ITE en vigor. En cambio, si no existe esa ordenanza o ese edificio no ha llegado a esa antigüedad para la que es obligatorio la ITE, sí puede optar a ese 50% más. Y eso tiene su explicación en el contenido del libro del edificio existente, y es que parte de ese contenido ya está en una ITE, ya está en un informe de evaluación de un edificio. Entonces, si un edificio ya disponía de ITE, la mitad del trabajo prácticamente está hecho. Entonces, aquellos edificios que no tenían la ITE, pues una manera de ayudar, ¿no?, de darles un porcentaje más de ayuda para que el técnico pueda elaborar al completo ese libro del edificio. Contiene 2 bloques. Y la normativa dice que si no se puede presentar, así dice que en caso de que no se presente el libro del edificio completo, sí que es obligatorio presentar el bloque 2, que es en el que hacemos un diagnóstico de hasta qué punto se puede mejorar eficientemente ese edificio. Y diseñamos un plan de actuación, cómo vamos a ir acometiendo esas actuaciones para mejorar nuestro edificio. No nos obliga a hacerlas todas, es decir, el libro del edificio puede contemplar muchas actuaciones, pero nosotros solamente ahora mismo vamos a acometer una de ellas, por ejemplo. Pero sí que tiene que estar hecho ese diagnóstico con vistas al futuro, digamos, ¿no? Se supone que a la larga este documento va a ser obligatorio para todos aquellos edificios que se finalizaron antes del año 2000. Porque los que se han terminado después del año 2000 ya disponen de su propio libro del edificio, que es obligatorio entregar a los propietarios cuando adquieren una vivienda. Por eso solamente se puede solicitar esta subvención para edificios finalizados con anterioridad al año 2000. Por supuesto, el requisito es el mismo que en línea 3, al menos la mitad de la superficie tienen que ser viviendas. Como pone aquí, se acreditan estos requisitos se acreditan con escritura o nota registral. La línea 5.2 es muy similar a la 5.1, también cubre honorarios de un técnico, pero en este caso es el técnico que nos haga el proyecto de rehabilitación. Para una vivienda, un edificio de cierta antigüedad y con bastantes carencias, va a necesitar un proyecto de rehabilitación integral que recoja todas las actuaciones necesarias para mejorarlo. Entonces es un documento pues que tiene un coste elevado, ¿no?, como documento técnico. Y esta línea cubre los honorarios del técnico que redacte ese proyecto para que a ese propietario no le suponga un desembolso y ya disponga del documento en el que se recojan todas las actuaciones que van a hacer posible que mejore la eficiencia de esa vivienda. Los destinatarios son los mismos que hemos visto en la línea 3, propietarios, usufructuarios, arrendatarios, las comunidades de propietarios, son los mismos destinatarios. La cuantía también va a ir en función del número de viviendas que tenga el edificio, o para viviendas unifamiliares o edificios pequeños de hasta 20 viviendas, son 4.000 euros más 700 por vivienda, que cubre suficientemente lo que un arquitecto, por ejemplo, puede cobrar por redactar un proyecto de rehabilitación. Y en edificios de más de 20 viviendas asciende a 12.000 euros más una cantidad por vivienda que son 300 euros. La cuantía máxima, 30.000 euros. El proyecto de rehabilitación es importante, y así lo recoge la normativa, que contenga un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todas estas normativas europeas hacen muchísimo hincapié en la sostenibilidad y en la protección del medio ambiente. Entonces, como os pongo ahí en esa foto, la típica cuba en la que echamos todos los residuos de construcción mezclados, lo mismo ladrillos, cerámica, metales, en fin, eso ya va a pasar a la historia y se exige que se haga una retirada de residuos controlada, clasificada, que la mayoría de los residuos, incluso hasta el 70% en su peso, se preparen para reciclar o reutilizar, ¿de acuerdo? Y todo eso, el técnico que ejecute esa obra va a tener luego que presentar la documentación que acredite que así ha sido, ¿no? Eso en la línea 3. En la línea 4 no
porque los residuos que se pueden generar a nivel de una pequeña vivienda se pueden asimilar a RSU, a residuos sólidos urbanos. Entonces no existe esa exigencia. Simplemente el técnico hace una declaración responsable de que no se hace un daño al medio ambiente con esos residuos y es suficiente. Pero en la línea 3 sí que hay que presentar un estudio de gestión de residuos con una serie de requisitos bastante exigentes. Los requisitos los mismos que en la línea 5.1 para edificios finalizados antes del año 2000 y en los que el 50% al menos de su superficie sean viviendas. Bueno, pues ya he completado la exposición de las 4 líneas que componen el plan Ecovivienda, las subvenciones para rehabilitación energética, y me gustaría hablaros de otras deducciones que son interesantes también cuando realizamos obras de mejora energética en nuestras viviendas. Por ejemplo, a nivel de IRPF, además de no tener que declarar estas subvenciones, con la cantidad que no nos cubre la subvención, sobre esa cantidad tenemos derecho a aplicarnos unas deducciones fiscales. Por ejemplo, supongamos que nuestra inversión, en nuestra vivienda vamos a invertir 10.000 euros en la mejora de la eficiencia energética, solicitamos una subvención y nos otorgan 4.000 euros. Pues de los 6.000 restantes, pues de esa cantidad vamos a poder deducirnos fiscalmente unos porcentajes que ahora veremos en función de los requisitos que consigamos cumplir. Hay un primer escalón en el que vamos a podernos deducir sobre esa cantidad un 20% para viviendas, siempre que consigamos demostrar que vamos a reducir la demanda de calefacción y refrigeración un 7%. Si veis, son las mismas cifras que hemos manejado en las subvenciones. Reducir la demanda un 7%. Ahora veremos que hay otra que reduce el consumo. Pues la base máxima sobre la que podemos deducirnos, con el ejemplo que os he puesto, nos quedaban 6.000 euros que no nos cubría la subvención, pues de esos 6.000, de ellos, sobre 5.000 vamos a poder aplicarnos esta deducción del 20%. Nos van a exigir también los 2 certificados de eficiencia energética para demostrar ese consumo, ese ahorro de la demanda, el previo y el posterior. ¿De acuerdo? Tenemos hasta final de año para aplicar esta deducción, hasta diciembre de 2024, es decir, para el ejercicio fiscal de 2024. Hay una segunda deducción mayor todavía, hasta un 40%, pero en este caso tenemos que demostrar que hemos conseguido reducir el consumo de energía un 30%, ¿de acuerdo? También con esos 2 certificados de eficiencia energética. Y podemos aplicar la deducción sobre 7.500 euros. ¿De acuerdo? Hay otro segundo requisito que es, si no conseguimos demostrar que hemos ahorrado un 30%, también es posible acceder a esta deducción si nuestra vivienda, la etiqueta energética de nuestra vivienda, ha conseguido subir a alguno de los escalones superiores, el A o el B. Ya os digo que fácil no es, quiero decir, depende del punto de partida, lógicamente. Si teníamos una vivienda que se situaba en una F o una G, perdón, es complicado llegar a una A o una B, que son las más eficientes. Tendríamos que haber actuado prácticamente de manera integral en el edificio, sobre la envolvente, sobre las instalaciones y demás. Pero bueno, es bueno saber que tenemos esas 2 opciones, o mejorar la etiqueta hasta la A o la B, o reducir el consumo un 30%. Estos serían para viviendas. Y hay un tercer escalón, que es un 60% de deducción, que solamente se puede aplicar a edificios plurifamiliares o viviendas unifamiliares. También tiene que ser que la mayoría de la superficie de ese edificio sea residencial. Aquí el requisito es el mismo que el del 40%, es decir, hay que reducir el consumo de energía al menos un 30% o alcanzar una calificación de A o B. La cuantía es importante porque podemos aplicarlo sobre una base de 5.000 euros al año, pero podemos acumularlo durante varios ejercicios fiscales, de forma tal que podemos llegar a los 15.000 euros en total. Los años, pues, desde el 2021 hasta 2025 serían los años fiscales en los que podemos aplicar esa deducción. Para estas deducciones, como os comentaba, hace falta esos 2 certificados de eficiencia energética y no pueden tener una antigüedad mayor a los 2 años. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que tengamos un certificado de eficiencia energética con más antigüedad, tendríamos que solicitar a un técnico que nos hiciera uno actual para poder luego acogernos a estas deducciones fiscales.
Por supuesto, las cantidades satisfechas, es decir, lo que hemos pagado por esas obras de mejora de eficiencia energética, tienen que ser, pues, por supuesto, con medios que luego se puedan demostrar, por supuesto, no son válidas las entregas de dinero en metálico, ¿no? Transferencias o cheques y demás. Por supuesto, ahí pone que hay que descontar aquella parte que ya ha cubierto la subvención, es decir, la deducción se aplica sobre la parte que no ha cubierto la subvención que hemos conseguido. Aparte de estas deducciones fiscales, hay otras deducciones en el IVA, pero es un caso particular, como ya os comentaba antes, el IVA solamente sería aplicable para aquellas personas que hayan solicitado la ayuda que no sean personas físicas, es decir, que tengan una entidad jurídica que les permita deducirse el IVA. Entonces, en ese caso, si han hecho obras de mejora energética, van a poder deducirse un porcentaje de ese IVA. Y como os comentaba, hay dos bonificaciones a nivel municipal, que son en concreto las de Alhaurín el Grande, que son bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI, y en el impuesto de construcciones e instalaciones. En el IBI, y si no Teresa que me corrija, sí, pero creo que he extraído, o si no Salvador también, la ordenanza fiscal que regula el impuesto de bienes inmuebles en Alhaurín, y establece una bonificación del 15% en la cuota del impuesto, en la cuota del IBI, cuando se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, es decir, paneles solares, ya sean térmicos o fotovoltaicos, es decir, para calentar agua o para producir energía. Cumpliendo esos requisitos tendrían derecho a una reducción del 15% en el recibo del IBI. Tiene una serie de requisitos que, por ejemplo, la instalación esté homologada, ¿de acuerdo? Si ha sido una autoinstalación, pues tendría luego que verificarla un técnico y emitir el correspondiente certificado de homologación de la instalación fotovoltaica. Y la otra bonificación es en el impuesto que pagamos por hacer una obra, ¿de acuerdo? El ICIO. En este caso, la bonificación alcanza el 25% de la cuota que hay que pagar y es para el mismo caso. En el caso de que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar para autoconsumo. ¿De acuerdo? Estos serían, porque estos impuestos, son competencia municipal. Cada ayuntamiento establece sus ordenanzas y en estos casos, pero bueno, viene siendo habitual en los municipios en los que estoy visitando y dando estas charlas, prácticamente el 100% tienen también bonificaciones tanto en el IBI como en el ICIO por instalaciones de aprovechamiento solar. Y bueno, nada más, con esto termina mi ponencia y bueno, estoy abierta a cualquier duda o cualquier consulta que quieran trasladarme, si les ha quedado alguna duda. Desde que llegamos al Gobierno, una de las prioridades ha sido el tema de vivienda. Estamos trabajando en ofrecer soluciones habitacionales y también en ofrecer, pues en este caso, información y ayudas para poder rehabilitar las viviendas. Y pues bueno, con los datos que se han dado aquí, pues corroborábamos que Alhaurín el Grande pues no era una excepción y que efectivamente la mayor parte de las viviendas del municipio pues no cumplen con la eficiencia energética o digamos que no son totalmente eficientes energéticamente. Los datos que se han dado aquí pues bueno, corroboran esa información y es que el 6% de las viviendas únicamente son las que están bien energéticamente y las demás pues en distintos grados pues digamos no cumplen con esa eficiencia energética y por lo tanto están perdiendo, la gente pues está invirtiendo más de lo necesario en calentar o en enfriar sus viviendas porque pues, gran parte de ese calor o de ese frío pues se va por las ventanas o por las puertas o porque el tejado no está mal. Entonces, a partir de esa necesidad y en contacto con los trabajadores municipales, pues el Colegio de Arquitectos y Aparejadores se puso en contacto con nosotros para ofrecernos estas charlas de unas subvenciones que ya habíamos visto, pero que efectivamente por su complejidad vimos muy positivamente que desde el Colegio de Arquitectos y Aparejadores pues nos ofrecieran la posibilidad de informar más detalladamente sobre estas ayudas y estas subvenciones.
Bueno, pues el objetivo de ponerlas en marcha es conseguir que la mayoría de alaurinos y alaurinas puedan tener información sobre estas subvenciones, puedan valorarlas y puedan también presentarse y optar a ellas. Como ha explicado Ana Montesinos, pues este tipo de subvenciones ya ha sufrido una ampliación del crédito disponible y también del plazo, y aunque no es seguro al 100%, pero con toda probabilidad puede haber otra ampliación de crédito y otra ampliación de plazo. Entonces creíamos importante, y uno de los objetivos era que los vecinos y las vecinas de Alaurín conocieran de estas ayudas y de estas subvenciones y que pudieran optar a ellas y que puedan presentarse, solicitarlas y mejorar eficientemente sus viviendas, con lo que conseguirían varios objetivos. De un lado, reducir el consumo energético, de otro lado también darían más valor a sus viviendas porque tendrían una mejora energética mejor, y por otro pues mejoraríamos con el medio ambiente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta charla hemos explicado en qué consisten las subvenciones para rehabilitación energética de edificios, las 4 líneas de las que se compone el Plan Ecovivienda, los requisitos, las cuantías de las ayudas, cómo se solicitan, en fin, todo el procedimiento para poder optar a esas subvenciones. Bueno, la eficiencia energética es la mejora del consumo de energía de nuestras viviendas. Podemos conseguir mejorar la eficiencia energética de nuestras viviendas reduciendo el consumo energético porque mejoramos las instalaciones de las que disponemos o porque mejoramos el aislamiento de nuestra vivienda, conseguimos que nuestra vivienda demande menos calefacción o menos refrigeración. ¿Es importante? Pues bueno, es importante porque vamos a ganar en confort en nuestra vivienda, vamos a aumentar el valor patrimonial de nuestra vivienda con esas mejoras y, qué duda cabe, vamos a ahorrar en la factura de la luz. En las principales opciones básicamente hay 2 líneas. A la línea 3 pueden optar las comunidades de propietarios, los bloques de pisos o las viviendas unifamiliares. Y la línea 4 está destinada a los propietarios de viviendas unifamiliares o viviendas en bloque. En cualquiera de las 2 líneas se subvencionan obras destinadas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas, sustituir las ventanas, poner aislamiento en fachadas o en cubiertas, instalar paneles solares. Esas son las actuaciones que se pueden subvencionar con estas ayudas. Bueno, el mensaje principal e importante yo considero que es tener conciencia de la importancia que tiene la rehabilitación energética de nuestras viviendas. No únicamente como una mejora para nuestro bolsillo, es decir, un ahorro económico en nuestras facturas, sino por conciencia medioambiental, ¿no? Qué duda cabe que todos sabemos que estamos inmersos en una crisis ambiental, tenemos datos todos los días de cambio climático, de gases de efecto invernadero, de sequía, en fin, todos esos datos, esa información que no nos gusta oír y que, bueno, que quizás a nivel particular podemos cada uno de nosotros aportar un granito de arena al mejorar nuestras viviendas, hacer que consuman menos energía y que emitan menos gases de efecto invernadero. Estaremos colaborando un poquito todos en mejorar nuestro medio ambiente.